Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro querido Fulbo y Boxeo. En el comienzo queremos agradecer especialmente a los nuevos suscriptores, aquellos que lo son desde hace algún tiempo, que nos van acompañando, que nos dan de alguna manera su aprobación por el contenido que les presentamos a menudo y desde luego también a aquellos que dejan sus likes, que nos dejan sus comentarios, que leemos y respondemos, todos aspectos fundamentales para el crecimiento de un canal en la comunidad de YouTube. Nosotros los valoramos, les agradecemos infinitamente y los invitamos a que desde luego sigan acompañándonos, sigan dando su visto bueno a cada uno de nuestros materiales y compártanlo, díganle a sus amigos de nuestro canal a ver si podemos ser más. Somos poquitos todavía en función de otras comunidades, pero desde luego con el tiempo quizás comencemos a ser muchos más. La cita de hoy tiene que ver con un tema que se trató hace algún tiempo, que fueron aquellas declaraciones de Rodrigo de Paul, señalando que el equipo argentino, campeón en Qatar 2022, era la mejor versión, el mejor equipo de la historia, comparativamente con sus antecesoras de 1978 y 1986. Desde luego el tema se debatió, se alzaron voces a favor, en contra, no faltó quien señalara de soberbio a De Paul por tal afirmación en discordancia con la misma. Otros estuvieron de acuerdo. Eh, Comparar épocas diferentes, se me ocurre, puede resultar en principio poco riguroso si no establecemos al menos límites o parámetros para dicha comparación. Ahora, si juzgamos y emitimos una sentencia, me parece estaríamos casi que extralimitándonos y podemos caer en el error y en, digamos, una falta de rigor, porque en verdad no somos jueces. Pero eso quizás eh, lo mejor a la hora de comparar equipos o jugadores sea acudir a sensaciones. Pueden ser in situ o en diferido. Creo que los aspectos sensoriales, lo que pudimos vivir, nos pueden guiar mejor a la hora de analizar a los campeones mundiales. Existe irremediablemente una gran diferencia entre ser o no ser testigos de un acontecimiento. Eso está claro, ¿no? Podríamos denominar esto con una palabra, transición. No obstante, hay que tomarla en su justa medida. Personalmente pude ver a los 3 campeones mundiales, aunque esto no me va a otorgar ninguna autoridad sobre otras opiniones, por tanto creo terminará siendo apenas una cuestión de gusto, ¿sí? Sobre gustos no hay nada escrito, pero me enseñaron que sí hay escrito en las heladerías. Debo decir que viví, que sentí, que sufrí, disfruté y gocé de estos equipos, de los 3. Sin embargo, de Paul no había nacido cuando Argentina fue campeón tanto en el 78 como en el 86. Su opinión podría, más allá de ser parcial, considerarse algo desmedida, puesto que no vivió, ni sufrió, ni gozó aquellos equipos. Los habrá visto en video, pero sabiendo el resultado de antemano y sin los acertijos que puede darnos un partido de fútbol al momento de mirarlo, de sentirlo, de sufrirlo, de gozarlo. En suma, sin ningún síntoma sensorial. Pero bueno, vamos a analizar y comparar a las 3 selecciones a partir entonces de las declaraciones de Rodrigo. Que me perdonen todo, ¿no? Pero creo que la mejor selección que tuvo nuestro país. Fuerte, mirá qué título metiste. Bueno, está bien, es tu opinión y está muy bien. Aquel No, pibe. pero No, no pero lo está bien, digo ¿eh? de, Está no, bien, te lo pero no lo rebanco, digo ¿eh? de, no lo digo de un lugar, pero no lo digo de un lugar desde el ego ni de mucho menos. Yo creo que la selección argentina hasta muchas veces tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta selección. Pero como equipo, nosotros, o sea, nosotros le ganamos a todos los campeones actuales Está buenísimo lo que que decís. había. Digo, al último campeón de América, al último campeón de Europa y al último campeón del mundo. Digo,
no fue fácil. Hicimos una eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú no sé después de cuándo, rompimos el récord de partido que tenía la selección, creo que ahora tenemos 36 o 35. O sea, me parece que como equipo, digo yo, como equipo, esta selección consiguió cosas sumamente importantes. Y sin que sea algo secundario, la conexión con el público, ¿no? La gente se conectó y vio que este equipo éramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defender la camiseta. Excelente. A mí, te digo algo, yo te lo dije como un elogio. Me parece buenísimo porque vos fundamentás por qué para vos esa es tu opinión. Y es verdad lo que decís. Me parece que la selección argentina en los últimos años había perdido la conexión, el vínculo con la gente. Y ustedes hicieron que la gente sea más hincha de la selección que nunca. Porque ustedes jugaron como un grupo de hinchas que se puso la camiseta y salió a poner el pecho por el país. Sí, sí, a ver, yo lo aclaro del lado de que no es una cosa del egocentrismo, sino que lo siento por todo esto, digo, porque no es fácil ganarle a Brasil en el Maracaná, en Wembley, ganarle al último campeón de Europa, tratar de que Francia venía a defender su Copa del Mundo, que venía de ser campeón y sabía lo que era, y nosotros para muchos era todo eso nuevo. Y ganarlo como lo hicimos y jugar el mundial que jugamos, que para mí, sacando el partido con México, fuimos ampliamente superiores a todos los rivales. Y bueno, lo digo desde ese lado, ¿no? Se entiende. Pero obviamente no quiero que se me enoje nadie, ¿no? Porque bueno, Argentina tiene una historia sumamente importante y rica. Bueno, vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. Para establecer la comparación debemos contextualizar a cada equipo en cuanto a su disposición táctica, se me ocurre que es un aspecto fundamental, el escenario en donde actuaron cada uno de ellos, es decir, las sedes de cada mundial, el hombre por hombre, comparar a cada uno de los futbolistas y los técnicos, además de los rivales nada menos. El campeón de 1978 tuvo una alineación base que estuvo conformada por Filiol, Holguín, Galván, Passarelli y Tarantini, Ardiles, Gallego y Valencia hasta la primera fase, porque luego terminó jugando Mario Alberto Kempes ya en las fases definitorias de la Copa del Mundo. Y en la ofensiva estuvieron Bertoni, Leopoldo Jacinto Luque y Oscar Alberto Ortiz. Tenía un esquema de 4-3-3 clásico que por entonces se respetaba a rajatabla y que hasta terminó siendo, se podría decir, un 4-2-4 cuando el Matador pasó a jugar de número 10, tomando en cuenta que era un delantero, en este caso devenido en una posición de volante ofensivo, claramente, ¿no? En esa época el orden táctico, como dijimos, era muy marcado de 4-3-3 y no se alteraba, podría decir, bajo ningún concepto. No había pretexto que pudiera modificar esa formación base. Si bien existían, era muy extraño que algún conjunto resignara generalmente algún wing o extremo, como se lo denomina en la actualidad, para transformarse en lo que se llamaba puntero ventilador, ¿sí? El puntero ventilador tenía otra función, ya no netamente ofensiva. Por caso lo tuvo Boca en los años 60, se trataba de Alberto González, Gonzalito, o River a fines de los 70 con Emilio Nicolás Comiso. Ocurría que, por ejemplo, en el caso de River ya estaban más veteranos JJ Merlo y Alonso, los componentes de la mitad de la cancha, y con la presencia de los hombres de ataque, me refiero a Pedro González, Luque, Ramón Díaz y Ortiz, la Bruna sacrificó a Ortiz, lo puso a Comiso para que corra por lo que ya no corrían los hombres de la mitad de la cancha. Se trataba entonces del puntero ventilador, como se lo denominaba en aquella época, que tenía una vida, se podría decir, bastante sacrificada, porque debía retroceder, colaborar en la marca, enlazar con los mediocampistas y cumplir sus funciones ofensivas. Luego se transformó en lo que conocimos como carrilero. Por ejemplo, Berti en River, los que jugaban por los costados que iban y venían desde la mitad de la cancha, pero sin llegar exactamente al fondo para tirar un centro atrás, como sí lo hacían los Willis, ¿no?
Aquel no era precisamente un fútbol lento, ¿eh? Sí era más estático en cuanto a las posiciones. El factor sorpresa por la aparición de un jugador en una posición, digamos, imprevista no era común. Por eso Holanda del 74 es recordada por su propuesta que resultó naturalmente revolucionaria, más allá de no coronar con el título. Argentina campeón del mundo de 1986, formaba con Pumpido, Cuchufo, José Luis Brown, Ruggeri y el vasco Larticoechea, Justi, Batista, Héctor Enrique y Maradona, Burruchaga y Valdano en ofensiva. Claramente estamos en un 4-4-2, mientras Bilardo hablaba de un equipo con 3 en el fondo, pero en función defensiva tenía 3 centrales, es decir, un líbero Brown, 2 stopper, Cuchufo y Ruggeri, con 2 laterales, Justi, que se plegaba a la línea defensiva en una función que hacía de 4-8, ¿sí? Y el vasco que jugaba de 3 con todo su oficio de mediocampista, atención. El vasco había aparecido en Racing jugando como volante por el sector derecho, pasó luego a River, lo hizo como lateral, ya lo había hecho tanto en seleccionados juveniles como en la mayor, fue integrante del Mundial de 1982, aunque no tuvo la fortuna de actuar, de ser de la partida. En River estaba jugando como lateral, como decíamos, y para el tiempo del Mundial 86 era el 5 de Boca. Así que el vasco tenía todo su oficio de mediocampista. De ellos dos, digamos, hablo de los laterales, Justi y Ollarticoechea, solo el vasco era el que tenía, por así decirlo, excursiones ofensivas. Justi, me parece, no pasó la mitad de la cancha en ninguno de los 7 partidos del Mundial de 1986. Hablemos ahora del flamante campeón mundial en Qatar, que tuvo como alineación base al Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Tamendi y alternaron Acuña o Tagliafico. De Paul, Enzo Fernández, McAllister y Messi, Julián Álvarez y Di María en ataque. También un 4-4-2 definido, pero con una clara y marcada vocación ofensiva, ya que los laterales pasaban al ataque permanentemente, los volantes pisaban el área y los centrales, este es un detalle no menor, jugaban prácticamente en la mitad de la cancha, ¿sí? Hasta aquí pudimos desmenuzar cómo saltaban al campo, pero pasemos a los escenarios. El campeón de 78, todos sabemos, actuó como local, en condición de local, a estadio lleno y en cada una de sus presentaciones. Como sabemos, esto puede ser un hándicap, en tanto y en cuanto esos jugadores, digo, el equipo, tenga la personalidad para absorber esa presión. Los campeones estuvieron, me parece, a la altura de las circunstancias porque dieron la talla, indudablemente, a lo largo de toda la Copa del Mundo del 78. Caso contrario, para ellos hubiera sido jugar con un lastre imposible de sobrellevar. Argentina alcanzó el título en su condición de local. Los campeones del 86, más allá de la presencia argentina en las tribunas de las barras más significativas del país, las barras más importantes estuvieron en México, se podría decir que fueron claramente visitantes, ¿sí? Porque incluso en la final el público mexicano alentó a Alemania como quedó probado. Quienes lo vieron podrán recordarlo. Se me ocurre pensar que tal vez las raíces latinas de los teutones, de los alemanes, jugaron su papel, ¿no? En fin, ironías al margen, que correspondía, tanta cuestión latina que no se vio manifestada, pero evidentemente con México la cosa no va. La escaloneta fue local en Qatar, ¿sí? Sin jugar a estadio lleno con público argentino, pero con un aliento que indudablemente se hizo sentir, y mucho por los muchachos.
pasemos ahora a analizar a los entrenadores. Nos detenemos en ellos dos, en Menotti y en Bilardo, porque alguna vez tuvieron una buena relación. En tanto algo entre ellos se rompió, vaya uno a saber cuándo y por qué. Y esto generó la mayor grieta ideológica del fútbol argentino. Desde el punto de vista táctico, Menotti se ha destacado siempre por preparar un fútbol técnico, estético, de posesión, en la que, a ver, el juego colectivo y de ataque más el buen trato de balón son consigna fundamental, ¿sí? En oposición, casi podríamos decir, a la escuela representada por Bilardo, que prioriza la táctica, la obtención del resultado antes que cualquier otra consideración, con un estilo pragmático, directo y con énfasis en la contención del adversario, ¿sí? No obstante, ha tenido equipos, como fue el caso de Estudiantes de La Plata de 1982, que jugó un fútbol exquisito, realmente. Y debido a la gran repercusión que estas dos escuelas tuvieron en el fútbol argentino, digamos a partir de los años 70, durante las siguientes décadas se dijo en el país que solo existían dos maneras de entender el fútbol, el menotismo y el bilardismo. Pero bueno, ahora es tiempo de considerar también a Lionel Scaloni, quien se me ocurre bien puede condensar ambos estilos. El actual entrenador del seleccionado argentino parece tener todo fríamente calculado. Estudia él y su cuerpo técnico pormenorizadamente a sus rivales. Va al ataque en busca de las debilidades de su rival y cuando saca ventaja repliega filas, su equipo se planta unos metros más atrás, hace circular el balón a lo largo y a lo ancho del campo y con la posesión se defiende lejos de su arco. Utiliza, ¿por qué no?, como arma el contragolpe, como estiletazo, para, por ejemplo, aumentar su ventaja. Y si no, que lo diga Francia, ¿no? A la hora de sufrir el segundo gol, hermoso gol, de Di María en la final de Qatar. Ha sido denostado por buena parte del periodismo y el ambiente del fútbol por, llamemos, su falta de experiencia. Y tapó muchas bocas con el título. Tapó muchas bocas con el título. Para ellos, para sus detractores, digo, vaya la moraleja, ¿no? Porque en boca cerrada no entran moscas. En cuanto a los rivales, otro aspecto a considerar, me parece que el campeón del 78 tuvo mejores adversarios. El segundo lugar le pertenece al de Qatar 2022 y por último el campeón de México 86. A ver, el título conseguido en Argentina tuvo en fase inicial 3 rivales europeos, Hungría, Francia e Italia, en ese orden. A Brasil en segunda fase, otros 2 rivales algo más accesibles como Polonia y Perú, que podría decirse simplificaban la cosa, prima fase, y nada menos que Holanda, el subcampeón del Mundial 74, aunque sin Cruyff en la final. Perder con Italia en fase de grupos me parece que hasta le vino bien al equipo de Menotti, porque si bien produjo la mudanza a Rosario, perdiendo la localía, en este caso en el Monumental, si Argentina era primero en su grupo, hubiera jugado toda la siguiente fase en el Monumental, tuvo que hacerlo en Rosario por ser segundo en el grupo. Yo creo que le allanó el camino, porque de lo contrario habría de batirse con Alemania, Holanda y Austria. En todo caso, si se hubiera ido por ese lado, acaso, quién sabe, si hubiera llegado a la final, bien podría haber sido con Brasil, que hubiera ocupado el cupo de Argentina en la segunda fase y se hubiera tenido que medir con Brasil. En Qatar los rivales de fuste se presentaron, debemos ser justos, en cuartos, semis y final, porque prima fase ni Arabia, ni Polonia, ni México representaban obstáculo mayor. Sin embargo, Arabia dio la gran sorpresa, el gran batacazo de la Copa del Mundo.
Australia, para la cita de octavos, debía ser también un rival accesible, aunque dio batalla. Pero como decíamos, en cuartos la cosa era bastante más compleja porque debía enfrentarse a Países Bajos, a Croacia en semis, y en la final tuvo por rival nada menos que a Francia, el vigente campeón. Todos en seguidilla, pero tuvo una ventaja. El equipo estaba en su pico de rendimiento y la eliminación de Brasil, sin dudas, simplificó las cosas. Hablemos ahora de lo que ocurrió en México y los rivales, en México 86. En la fase de grupos estaba Italia, nada menos que el último campeón, pero en cierta forma debemos decir que tuvo el camino allanado hasta la final, porque, a ver, Inglaterra representaba otra cosa y no fútbol, justamente, era otra cosa lo que nos distanciaba de Inglaterra. Y Argentina era mejor equipo, indudablemente. De antemano se sabía que el equipo de Bilardo era algo más que el de Uruguay y fundamentalmente el de Bélgica, rivales de octavos y semis respectivamente. Y en la final sí, creo, enfrentó a Alemania, en donde había prima fase, fuerzas parejas. Y creo tiene el mérito de reponerse, además, en lo que fue el desarrollo de ese partido, tras ir ganando 2-0, de reponerse, digo, del empate parcial, cuando ganaba claramente, y una cosa que se produjo o que se reprodujo en Qatar. Allí también sucedió lo mismo. Y decíamos al comienzo que compararlos no es sencillo, justamente por la disposición táctica de los equipos. Sin embargo, bueno, vamos a intentar hacerlo a través de la comparación del hombre por hombre, de acuerdo a las posiciones, con las salvedades del caso. Esto tiene que ver con la alineación, el 4-3-3 del campeón del 78 y el 4-4-2 de los campeones que le fueron en saga en 86 y 2022. Empecemos por el arco. Filiol, Pumpido y Dibu Martínez. Filiol fue un arquero extraordinario, sensacional, con unos reflejos únicos. El Dibu Martínez, por cierto, tiene un estilo algo similar, debiera decir más completo, porque juega mucho mejor con los pies de lo que lo hacía Filiol. A ver, en los tiempos del Pato, los arqueros no jugaban con el pie, cuando mucho apenas se sacaban de volea y nada más. Pero no jugaban decididamente. Cuando un defensor les pasaba la pelota, la agarraban con la mano porque eso era lícito. El reglamento lo permitía. Pero lo de Filiol fue espectacular a lo largo de su carrera, jugó hasta los 40 años. Pumpido fue un arquero serio, sobrio, el típico arquero necesario para un equipo campeón. Fíjense que lo fue en el seleccionado argentino, como apuntábamos, y particularmente en River, donde ganó todo. Martínez es jugador del Aston Villa. Le faltaría, si quisiéramos compararlos en cuanto a calidad de clubes, porque, a ver, River es más que el Aston Villa, ¿sí? Decidida y definidamente. Le faltaría ese salto de calidad en cuanto a clubes a Dibu Martínez para terminar de consagrarlo probablemente como el mejor. Pero hoy por hoy, y por una cuestión de corazoncito inclusive, todavía me quedo con el Pato. La línea de fondo, empecemos por el lateral derecho, Holguín. Estaba Cuchufo y Nahuel Molina. Me voy a quedar con Holguín, como decía aquel personaje de Zapac, porque Holguín es alegre, me cuenta chistes. Holguín era un futbolista de una gran calidad técnica. Se discutía en aquel entonces por qué actuaba como lateral y no como central, que era su puesto original. Sin embargo, lo hizo con el mayor de los aplomos, y podríamos decir que era como hoy por hoy vemos a Montiel, que fue un central devenido en lateral. En la selección jugaba de lateral, en sus clubes jugaba de central, tanto en San Lorenzo Independiente como tiempo después en Argentinos Juniors. Es más, en la final de la Copa Libertadores de 1985, en donde Argentinos Juniors le gana al América de Cali por penales,
el Piojo Judica hace un cambio, lo pone a Pellegrini de segundo central en lugar de Holguín, a quien lo hace jugar de volante derecho porque había algunas ausencias, no me acuerdo quién ahora, creo que el Panza Videla, y Holguín jugó de 8 la final de la Copa que ganó, que ganaron los bichos colorados de la Paternal. Si tengo que comparar, me quedo con Holguín. En cuanto al primer marcador central, Galván, José Luis Brown y Cuti Romero. Bueno, Galván era un tiempista, ¿sí? Justamente se decía por qué no jugaba Holguín de número 2 o por qué no jugaba de aquel tiempo, ¿no? Hugo Villaverde, Independiente. Y Galván, que venía de Talleres de Córdoba, realmente fue un jugador extraordinario. Me parece una de las mejores figuras que tuvo, sobre todo el partido final con Holanda, en donde, por supuesto, todas las fotos fueron de Mario Kempes, autor nada menos que 2 conquistas. Lo de Brown también muy importante a lo largo de toda la Copa del Mundo en el 86. Se enteró un ratito antes del primer partido que iba a jugar, lo hizo los 7 partidos, jugó lesionado, recordarán cómo se agujereó la remera y puso el dedo ahí para jugar ese partido, no quería salir por nada. El recordado y queridísimo José Luis Brown, además autor de un gol, del primer gol en la final, y Cuti Romero, que fue una figura muy destacada en la Copa del Mundo y desde que empezó a integrar el seleccionado argentino, fundamentalmente en la Copa América 2021, se afirmó y mostró ser un jugador de notable jerarquía. Si tengo que elegir, me quedo con Romero. Vamos al número 6, el segundo marcador central, Pasarela, Ruggeri y Otamendi. Me parece que no hay nada para discutir ni analizar. Pasarela fue un jugador extraordinario, fundamental en aquel equipo, jugador de todo tiempo, además el capitán de ese conjunto y figura a lo largo de toda su carrera. El mejor, personalmente fue el mejor número 6 que vi, y después nos quedan Ruggeri y Otamendi. Ruggeri, un jugador que jugó en clubes muy importantes, jugó en River, jugó en Boca, en el Real Madrid, una trayectoria realmente saliente, con su fuerte en el juego aéreo y en la marca, que me parece hoy le costaría mucho jugar porque no era muy dúctil con la pelota en los pies. Me parece que esto de salir jugando desde el fondo para Ruggeri sería casi traumático y que si su carrera estuviera empezando hoy, seguramente no sería igual. Un hombre que capitalizó al 100% su tiempo y las circunstancias. Y Otamendi, que fue un tipo muy importante en toda la Copa del Mundo, en el grupo, y que se consolidó como un jugador fundamental en aquel campeón. Pero bueno, para elegir de los 3 me quedo con Pasarela. El lateral izquierdo de cada uno de los equipos tuvo a Tarantini, el Articochea y Tagliafico, o alternativamente el Huevo Acuña. Si tengo que elegir, también me quedo con el Conejo Tarantini, que fue un jugador muy importante en ese conjunto, que acompañó todo el proceso del ciclo de Menotti, estuvo 8 años en el seleccionado argentino. Para muchos, hay jugadores que no tuve la oportunidad de ver, pero respeto cuando me dicen que Marzolini fue el mejor número 3 de la historia y que después viene Federico Bairo y que si no, ahí está el Conejo Tarantini. Lo vi jugar, inclusive como marcador central, como lateral derecho en esa serie internacional de 1977, porque el lateral por izquierda era Jorge Carrascosa. Tarantini, un jugador fabuloso. Para mí el mejor de los 3-3. En la mitad de la cancha, el 8 fue en el 78 Ardiles, en el 86 Giusti y De Paul en el último campeón. A ver, acá van a empezar a terciar los gustos futbolísticos. Giusti era un futbolista de un juego muy atildado, había surgido en Newell's Old Boys de Rosario, pasó por Independiente, un jugador de muy buena línea técnica, pero que Bilardo hizo jugar de una manera muy retrasada, privándonos y privándole de quizás tener una injerencia mayor, de pisar el área como sí lo hacía en los equipos donde actuaba. Lo propio tenía Ardiles, de una dinámica realmente significativa, un jugador muy importante. Era discutido Ardiles porque había otros número 8 importantes en ese tiempo.
Y a De Paul, a quien se indican como el motor del equipo, yo creo que no es exactamente el motor, pero sí alguien que temperamentalmente da y mucho contagio, es un jugador de contagio, además de su condición técnica, ¿no? Y de los tres, si tengo que elegir, también me quedo con De Paul. El volante central, los tres fueron Gallego, Batista y Enzo Fernández. Gallego, un 5 a la antigua, estático, parado, un tipo que hacía muy bien los relevos, era fundamental en ese aspecto. Batista, lo mismo, pero dos jugadores muy estáticos. Y Enzo Fernández, que reemplazó a Paredes por su bajo nivel, entró y se ganó el lugar y no salió más hasta ahora. Un jugador moderno, el prototipo de un mediocampista moderno. Enzo Fernández para mí el mejor de los tres. Los número 10, a ver si acá hay polémica. Kempes, Maradona y Messi. Qué quilombo, ¿no? Todo es según el cristal con que se mire. Si hay que elegir en esa posición, es Maradona o Messi, sin duda. Vamos a los hombres de ataque. Acá vamos a empezar a hacer trampa, porque si no, no podemos armar el equipo ideal, se imaginarán. Bertoni fue puntero derecho, Héctor Enrique no fue puntero derecho y McAllister tampoco, pero bueno, por esta cuestión táctica hay diferencias y debemos cambiar. Bertoni fue muy importante, autor de un gol en la final, ni que hablar el negro Enrique y lo mismo McAllister, un nivel parejo para los tres. Pero ahí vamos a acomodar a Maradona o Messi, ¿sí? Para poder armar nuestro 11 ideal. Y en cuanto a los centrodelanteros, nos queda Luque, Burruchaga y Julián Álvarez. Leopoldo Luque fue muy importante en aquel Mundial del 78 con goles significativos. Lo mismo Burruchaga, autor de un gol en la final y un rendimiento muy parejo a lo largo de toda esa Copa del Mundo. Y Julián Álvarez, lo vimos todos, hace poco nos lo acordamos, un tipo que parece que tiene 3 o 4 pulmones, cómo corre, cómo se brinda, cómo juega y encima marca goles. Y el puntero izquierdo tuvo a Ortiz, Oscar Alberto Ortiz, Valdano y Di María. De los tres me voy a quedar con Di María. Pero Ortiz fue un jugador estupendo, un tipo que corría, jugaba, llevaba la pelota de pie a pie. Nunca en mi vida vi un jugador hacer esas cosas. La llevaba de pie a pie mientras corría, era fantástico. No vi otro igual. Lo vi estar encerrado en el banderín de un córner con 3 rivales, hacer una bicicleta y salir. Y dejar a 3 rivales desairados. Valdano fue también muy importante. Todos, naturalmente, pero en el esquema táctico, en lo que buscó Bilardo, encontró en Valdano el hombre que sin dudas necesitaba, y además de una carrera, por supuesto, muy importante, ¿no? Habiendo actuado en el Real Madrid. Y de Di María, qué decir, ¿no? Una carrera brillante, estupenda, y la perseverancia para torcer el rumbo en la selección argentina y lograr el título de campeón. Vamos a hacer trampa, como dijimos, y vamos a elegir a Valdano y Di María, por lo cual nos quedaría un equipo conformado con Filiol, Holguín, Cuti Romero, Pasarela y Tarantini, De Paul, Enzo Fernández, Maradona y Messi, Valdano y Di María en el ataque. Al final tenemos que hablar de los técnicos, elegir uno de los tres. Personalmente me quedo con Menotti porque su filosofía de juego condice con mi paladar por el fútbol y por el juego. Eso no significa no respetar a Bilardo y a Scaloni, que está haciendo sus primeras armas como entrenador nada menos del seleccionado argentino y tiene una Copa del Mundo. Mami, qué bueno. Ahora bien, después habló del juego y eso hasta aquí no lo tratamos. El equipo del 78 tenía una altísima calidad técnica. Creo que después viene el de Qatar y por último el del 86, aunque este último con una solidez defensiva que no tuvieron los otros. Ni en el 78 ni en el 92 existió la solidez defensiva que tuvo el equipo de México 86. El equipo de Menotti, por ejemplo, tenía en el banco jugadores como, Omar La Rosa, Villa, Valencia, René Houseman, el Beto Alonso, estos nombres en el banco.
Y a ver, fuera de la lista quedaron, ayúdame memoria, ayúdame por favor, tipos que fueron jugadorazos, JJ López, extraordinario. Por ahí muchos de los que están viendo este video no los vieron jugar, pregunten por ellos. Daniel Ludueña, el número 5 de Talleres de Córdoba, jugador exquisito, fundamental en aquel estupendo equipo cordobés. Brindisi, podía ser el 8 titular tranquilamente en lugar de Ardiles, lo mismo como marcábamos JJ. Babington, que estaba jugando en Alemania. Había varios en Europa. Estaba por allá, me acuerdo, Piazza. Estaba Quique Wolf, que por entonces había sido flamante adquisición del Real Madrid. Incluso Bianchi, Carlos Bianchi, era un tremendo goleador en el fútbol francés. El Ratón Ayala, que estaba en el Atlético de Madrid. Casi me olvido. Y un tal Maradona quedó fuera de la lista. Entiendo que había cantidad y calidad por doquier en el equipo del 78. Para México solo se cuestionaba que no estuviera el Pelado Díaz. Y también se cuestionaban los Güines. Bilardo no jugaba con Güines, y aunque aquel era un periodo en donde los Güines estaban en vías de extinción y por tanto no había grandes figuras. Y para el reciente campeón creo que no hubo ningún gran ausente. No quedó un jugador que pudiéramos decir, che, faltó este, faltó el otro. Lo Celso no llegó por lesión y así fueron las cosas. A ver, el Mundial del 78. El campeón del 78 tenía unos jugadores de enorme jerarquía, de una categoría estupenda. No iban a jugar al fútbol extranjero, pero sí tuvieron dilatadas y consagratorias actuaciones en el medio local. Pero bueno, en el Mundial no pudieron mostrar toda esa jerarquía, toda esa categoría, porque en todos sus partidos, todos, fueron batallas. Tengo que decir, literalmente se cagaron a patadas con Hungría, con Francia, con Brasil sobre todo, y en la final fue una cacería. Algo parecido sucedió en México, y en particular con Diego. Lo molieron a patadas todo cuanto pudieron. En el Mundial del 90 inclusive también recordarán el tobillo hinchado de Maradona. Y en Qatar ya se jugó, digamos, con otras reglas, porque yo creo que desde hace 25 años por lo menos se juega de otro modo, el juego brusco se pena de otra manera, y qué decir, antes era un fútbol casi sin ley. A ver, desde 1970 se pueden ver los mundiales por televisión. Justamente Brasil allí dejó su sello para siempre y tiene, se me ocurre el podio, seguramente bien ganado. El equipo de Scaloni, esto es contrafáctico, ¿no? Pero si hubiera ganado esa final con Francia, por ejemplo, 3-0, estaría sin dudas siendo comparado con aquel equipo verde-amarelo. Solo el resultado final no lo puso en esa discusión. Pero ningún campeón posterior a Brasil del 70 se le acercó. Sí, en cambio, el equipo de Scaloni. Y les propongo un repaso rápido, si se quiere. A ver, Alemania del 74 no es recordado como el perdedor, en este caso Holanda. Argentina del 78 batalló más de lo que jugó, como señalábamos hace un rato. Italia 82 fue un desastre en fase de grupos, empatando los 3 partidos y luego con un juego pragmático, sin mucho brillo, se llevó el título. De Argentina 86 ya dimos cuenta, mientras que Alemania 90 se lo llevó, tendríamos que decir, por un penal, pero sin autoridad. Brasil del 94 fue por penales, en una final espantosa. Francia 98 cerca estuvo de verlo por la tele con Paraguay, recordarán, en una definición con gol de oro. Brasil 2002 fue amarrete y ganaba solamente por la clase de los hombres de ataque que tenía Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo. Italia 2006, un espanto por penales. A España 2010 lo vimos con una marcada anemia ofensiva, hizo 7 goles promedio en los 7 partidos, increíble. Alemania 2014
debió perder frente al combinado nacional. Y Francia 2018 tuvo, me parece, la suerte de encontrarse con una Argentina ordenada, aunque, digamos, fue un justo campeón. Posiblemente quienes pudieron ser testigos de todos estos mundiales suscriban estas que fueron hasta aquí mis palabras. El campeón del 78 tuvo, quizás aún tenga, la mácula por la presencia de la dictadura en la República Argentina. No se puede perder de vista que a pocos metros del Monumental se torturaba y mataba sin piedad. El siempre partido sospechado con Perú es un claro ejemplo, ¿no? Sin embargo, debo decir, y esto creo que es un acto hasta de justicia, que aquel que ponga en duda el resultado de ese encuentro no lo vio el partido. Y en la final inclusive contó con la buena fortuna de que devuelva un tiro en el palo de Resenbrick cuando el partido ya estaba en su agonía. El campeón del 86 contó con la figura esplendorosa de Maradona, donde además dejó para la posteridad el mejor gol en la historia de los mundiales y se ganó además realmente de visitante. En cuanto al más reciente campeón, tuvo un apoyo sensacional en las tribunas y, a ver, el más estricto deseo del mundo entero por ver a Messi levantar la Copa del Mundo, ¿no? Hemos podido ver en los más diversos y recónditos puntos del planeta cómo se celebró esta conquista. En algunos casos como propia, ¿no? Citar a Bangladesh, por ejemplo. Y si bien, a ver, cada conquista o en cada conquista hubo en nuestro país celebraciones populares, incluso los subcampeones del 90 y 2014, los campeones de Qatar pusieron 5 o 6 millones de personas en las calles para un festejo que era por demás deseado, ¿sí? Nunca olvidaremos la fecha del 18 de diciembre de 2022, nos quedará grabado a todos. Para aquella oportunidad, mi hijo Nicolás me abrazó sorprendido por mis lágrimas. Bueno, tuve que explicarle a él y principalmente a su sensibilidad que eran por emoción. Se llora por emoción también. Y esto surge cuando nos pasa algo que nos conmueve verdaderamente. Lo que mi hijo no sabe es que lo mismo me ocurrió, otra fecha que siempre recordaré, el 25 de junio de 1978, cuando Pasarela alzó la copa en lo que fueron mis tiempos infantiles. O el 22 de junio del 86, cuando Diego gambeteó a todos los ingleses, que creo lo siguen corriendo hasta hoy, o una semana después cuando Maradona finalmente tuvo la Copa del Mundo en sus manos en lo que fue mi adolescencia. Pero en Qatar la emoción se repitió en la adultez, por Argentina y por ese pibe de Rosario que alguna vez se fue, pero que viene siempre, cada vez que puede y que lo merecía, me parece, como nadie después de tanto intentarlo. Bueno, en nuestra presentación y para ir cerrando, lo decíamos, ¿no? De Paul tiene razón, sí pero no, no pero sí. Depende de dónde lo miremos. En el 78 había mejores jugadores, incluso por trayectoria. En el 86, el temple de un equipo frente a la adversidad, y con Maradona además. Y me quedo finalmente con el de Qatar por el juego, por los contras y por el 10. Sin embargo, cualquier comparación no podrá ser definitiva. A ver, los ciclos del 78 y 86 se han cerrado. Inclusive en el 90, más allá de los penales, el juego que no estuvo, las lesiones y toda la adversidad, bien pudo repetir. Pero a contramano del ciclo, el ciclo de Scaloni, sigue abierto, está vigente. Y dentro de 3 años hay otro mundial.
quién sabe, en una de esas. Bien amigos, hasta aquí llegamos con el análisis de los 3 campeones del mundo a partir del disparador que supuso ser el testimonio aquel de Rodrigo de Paul. Los invitamos a que se suscriban, nos acompañen, que le den like a nuestros videos si es de su agrado. Y desde ya, dejen sus comentarios. A ver cuál es el campeón que ustedes más disfrutaron, el que más les gusta. Y será interesante para poder seguir debatiendo, ¿por qué no? Aquí, en Fulbo y Boxeo.